¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te observa mientras navegas por tus redes sociales, o cuando te preparas para una cita que conseguiste por medio de una aplicación? Las plataformas digitales que usamos a diario pueden parecer seguras, pero, ¿qué sucede cuando lo inexplicable se manifiesta detrás de la pantalla? En este video, te llevaremos a un viaje aterrador por las historias más escalofriantes de encuentros paranormales que ocurrieron en redes sociales y apps de citas. Desde citas que se transformaron en auténticas pesadillas, donde los protagonistas apenas lograron escapar, hasta mensajes inquietantes enviados desde el más allá por amigos que ya no están entre nosotros, estos relatos te harán replantearte tu seguridad en el mundo digital. Nos adentraremos en experiencias donde lo sobrenatural se mezcla con la tecnología, revelando cómo perfiles aparentemente normales esconden secretos oscuros, y cómo un simple mensaje de texto puede desencadenar una serie de eventos aterradores. Cada historia que escucharás está llena de suspenso, terror y misterio, asegurándote una experiencia que no olvidarás fácilmente. No olvides suscribirte, activar las notificaciones para vivir el miedo más allá de la pantalla. No querrás perderte lo que está por venir. Quiero compartir con ustedes una experiencia tan aterradora que todavía me persigue. Hace algunos meses, decidí probar suerte en una app de citas. Tras semanas de conversaciones con un hombre que parecía encantador, acordamos encontrarnos en un restaurante en la colonia Roma. La noche de nuestra cita, el clima era anormalmente frío y una sensación de inseguridad me invadía por alguna razón en el entorno. Al llegar al restaurante, me sorprendió la desolación del lugar. Aunque era una noche de sábado, el restaurante estaba vacío, con un aire de abandono que resultaba inquietante. La decoración era elegante pero parecía anticuada, con cortinas pesadas y luces tenues que apenas iluminaban el espacio. Cuando este individuo llegó, su saludo fue cálido, pero había algo perturbador en su mirada. Sus ojos parecían vacíos, y su sonrisa, aunque amable, tenía un matiz que no podía identificar. A medida que avanzaba la cena, sus comentarios comenzaron a ser extrañamente específicos sobre mi vida, mencionando detalles que nunca le había revelado. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y una sensación de claustrofobia comenzaba a apoderarse de mí. De repente, el restaurante se sumió en una oscuridad total cuando las luces parpadearon y luego se apagaron completamente. Un frío helado invadió el lugar, y el silencio era casi ensordecedor. Intenté usar mi teléfono para buscar ayuda, pero la señal se había ido y la batería se agotó de manera inexplicable. El lugar parecía haber sido tragado por la niebla, y los sonidos de la ciudad se desvanecieron, dejando solo un profundo silencio. El hombre frente a mí comenzó a comportarse de manera cada vez más extraña. Su rostro se desvanecía y sus movimientos se volvían erráticos. Su voz, que antes era suave y seductora, se había convertido en un tono grave y distorsionado. Sentí una presencia invisible, una sombra que parecía moverse de manera inquietante por el restaurante. Los sonidos en el aire formaban palabras incomprensibles, pero llenas de desesperación y maldad. La puerta de salida estaba cerrada con llave desde adentro, y las ventanas estaban selladas, como si el restaurante se hubiera convertido en una prisión. El terror se apoderó de mí cuando una sombra oscura comenzó a materializarse en el espacio, moviéndose de manera errática y amenazadora. La sensación de estar atrapada y observada se intensificaba, y la sombra parecía acercarse lentamente, como si estuviera calculando cada uno de mis movimientos. Finalmente, en un momento de desesperación, logré abrir una ventana de emergencia y escapé al exterior. Mientras corría hacia la calle, miré hacia atrás y vi una figura fantasmal en la ventana del restaurante. Su rostro era una máscara de sufrimiento, con ojos vacíos que reflejaban una angustia inimaginable. El restaurante parecía estar envuelto en una niebla aún más espesa, y las luces parpadeaban como si se estuvieran apagando para siempre. Al día siguiente, investigué el lugar y descubrí que había estado cerrado por más de una década. El último propietario había muerto en circunstancias misteriosas, y los rumores decían que su espíritu seguía atormentando el lugar.
Los testimonios de otros visitantes hablaban de experiencias similares, presencias invisibles, sombras inquietantes, y una sensación constante de ser observado. Desde aquella noche, no puedo dejar de pensar en la figura que vi en la ventana y en el frío aterrador que sentí. Cada vez que cierro los ojos, siento que aquella presencia oscura sigue acechando, esperando en las sombras. La experiencia ha dejado una marca profunda en mí, y cada rincón oscuro me recuerda el terror que viví. Así que, si alguna vez te encuentras en un lugar desolado y las luces empiezan a parpadear, recuerda esta historia y ten cuidado con lo que podrías encontrar. A veces, lo que comienza como una simple cita puede convertirse en una pesadilla que nunca olvidarás. Hace unos meses, me llegó un mensaje inquietante en Facebook de un viejo amigo con quien no había hablado en años. Al principio, creí que era una cuenta falsa o una broma de mal gusto, pero el perfil parecía auténtico, fotos recientes, publicaciones que parecían normales, y un saludo inicial que me hizo recordar viejas anécdotas y momentos compartidos. Era como si mi amigo hubiera regresado de repente para retomar nuestra amistad como si no hubiera pasado el tiempo. La conversación comenzó de manera casual y amigable, y me sorprendió la forma en que parecía recordar cada detalle de nuestras conversaciones pasadas, incluso cosas que había olvidado. Sin embargo, la tranquilidad pronto se transformó en inquietud. Mi amigo comenzó a hablar de problemas personales que nunca habíamos discutido antes, revelando detalles íntimos sobre su vida que me sorprendieron. Me pedía ayuda con asuntos que ni siquiera sabía que le preocupaban, como si estuviera desesperado por compartir algo que le atormentaba. La conversación se volvió cada vez más intensa, con mensajes que mezclaban recuerdos compartidos con demandas de asistencia y frases que no parecían tener sentido. La inquietud se convirtió en terror cuando, al mencionar estos mensajes a otros amigos en común, me enteré de algo aterrador. Mi amigo había fallecido en un accidente automovilístico meses antes de que comenzaran estos mensajes. La noticia me dejó paralizado, pero lo más perturbador fue que los mensajes no cesaron. Empezaron a llegar con una urgencia y desesperación cada vez mayores, como si el perfil estuviera atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de ayuda desde el otro lado. Las notificaciones se volvían cada vez más frecuentes y erráticas, y el tono de los mensajes pasaba de amigable a alarmado y confuso. El lenguaje se volvía incoherente, mezclando recuerdos compartidos con demandas de asistencia. El verdadero horror comenzó cuando noté que los mensajes parecían tener una precisión perturbadora sobre mi vida actual. Describían con exactitud mi rutina diaria, mis movimientos y mis preocupaciones más íntimas, como si alguien, o algo, estuviera observándome en tiempo real. Empecé a recibir fotos adjuntas en los mensajes, imágenes borrosas de mi casa y mi entorno, tomadas en momentos en que yo estaba solo. Cada vez que intentaba ignorar los mensajes, aparecían nuevos, con un tono más desesperado y una sensación de urgencia que era imposible de ignorar. El perfil de mi amigo parecía estar evolucionando, como si el espíritu atrapado detrás de él estuviera tratando de comunicarse de manera más efectiva. Mi miedo se intensificó cuando empecé a recibir llamadas de números desconocidos, siempre en momentos inesperados. Al contestar, escuchaba solo estática o sonidos ininteligibles, pero el patrón se volvió tan recurrente que no podía ignorarlo. La sensación de ser observado y acosado se volvió abrumadora. Intenté contactar con Facebook para reportar el perfil, pero nunca recibí una respuesta clara, y los mensajes continuaron, cada vez más perturbadores. La culminación del terror llegó una noche en mi casa en Tlalnepantla, en el Estado de México. Mientras estaba solo en mi departamento, el perfil de mi amigo envió un mensaje final que me heló la sangre. Decía: no puedo salir. Ayúdame a liberarme. Mira detrás de ti. Me giré lentamente y, a través del espejo en mi sala, vi una sombra moviéndose detrás de mí, tan oscura y amorfa que parecía estar hecha de pura desesperación. El miedo se apoderó de mí, y me di cuenta de que algo oscuro y desconocido parecía estar tratando de cruzar la barrera entre los mundos. Desperté al día siguiente con la sensación de haber sido observado, y los mensajes cesaron de repente. Aunque el perfil de mi amigo sigue activo,
nunca volví a recibir un mensaje. Mi vida se volvió un ciclo de nerviosismo y paranoia, con la constante sensación de que algo oscuro y desconocido está esperando en las sombras, listo para entrar nuevamente en mi realidad. El terror que viví me ha dejado con una sensación persistente de inquietud, preguntándome si realmente logré escapar de lo que estaba acechando desde el más allá. Mi nombre es Diego y necesito contarles una experiencia aterradora que viví hace poco en la Ciudad de México. Hace unos meses, me inscribí en una app de citas y conocí a una mujer llamada Mariana, que parecía ser todo lo que había estado buscando. Teníamos conversaciones fascinantes y, después de semanas de intercambios llenos de química, decidimos hacer una videollamada para conocernos mejor. La noche de la llamada, me preparé con gran expectativa y nerviosismo. Pero lo que comenzó como una simple videollamada pronto se convirtió en una pesadilla. Al principio, la conexión parecía normal, pero pronto empecé a notar algo extraño. La imagen de Mariana en la pantalla tenía una ligera distorsión, como si las sombras en el fondo se movieran de manera inquietante. Pensé que podría ser un problema con mi cámara, así que traté de ignorarlo. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la distorsión en su rostro se volvía cada vez más pronunciada. Sus rasgos empezaron a cambiar de forma, mostrando una mezcla de grotescas deformaciones y características distorsionadas que no reconocía. Era como si estuviera viendo a alguien más, algo que no pertenecía a nuestro mundo. La voz de Mariana también empezó a transformarse, repitiendo palabras y frases de manera siniestra, como si estuviera atrapada en un eco infernal. La conversación se volvió cada vez más incoherente, y la atmósfera en mi habitación se llenó de una sensación opresiva. Intenté cortar la llamada, pero el botón de colgar parecía no funcionar, la pantalla se volvió negra por un momento, solo para revelar de nuevo el rostro desfigurado de Mariana, que parecía mirarme fijamente con una mirada vacía y desesperada. Logré terminar la llamada y traté de buscar a Mariana por otros medios, pero su perfil había desaparecido y sus redes sociales estaban inactivas. Me sentí completamente desorientado y perturbado. Decidí investigar y descubrí algo aún más aterrador. Mariana había sido reportada como desaparecida en la Ciudad de México meses antes de que comenzáramos a hablar. Al parecer, su desaparición había sido un misterio sin resolver, y su última ubicación conocida era cerca de un antiguo edificio en el centro histórico de la ciudad, un lugar conocido por sus leyendas y fenómenos paranormales. Lo más inquietante de todo es que desde esa noche, cada vez que intento usar mi cámara o hacer videollamadas, siento un escalofriante pulso recorrer mi cuerpo, como si algo invisible estuviera observándome desde las penumbras. La sensación de ser observado es constante y nunca me siento realmente solo, incluso cuando estoy en mi casa. Cada sombra que se mueve y cada ruido inexplicable me recuerda a esa noche y al rostro desfigurado de Mariana. No sé si estaba hablando con un espíritu atrapado en el limbo digital o si algo más siniestro estaba en juego, pero esta experiencia me ha dejado con un miedo constante y una sensación de que lo que vi aquella noche nunca debería haber estado en mi pantalla. Nunca olvidaré aquella noche en que mi vida se tornó en una pesadilla. Llegó un mensaje inquietante en mi Instagram, aparentemente enviado por mi mejor amiga, Laura. Había sido años desde que nos habíamos visto en persona, pero manteníamos contacto a través de redes sociales. Laura había sugerido encontrarnos en el viejo parque de San Juan de los Morros, un lugar en la periferia de la Ciudad de México donde solíamos ir cuando éramos adolescentes. La idea me emocionó, pues deseaba revivir aquellos tiempos felices. Al llegar al parque, una sensación de incomodidad me envolvió de inmediato. El lugar estaba desierto y el aire estaba impregnado de una frialdad que no era normal para aquella época del año. La luna llena arrojaba una luz fantasmal sobre el entorno, creando sombras alargadas que danzaban en el suelo. Miré mi reloj y la hora exacta de la cita se acercaba, pero no había señales de Laura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y empecé a preguntarme si había cometido un error al venir.
De repente, vi una figura solitaria al final del camino de grava. Me apresuré a acercarme, y mi corazón casi se detiene al darme cuenta de que era Laura. Sin embargo, a medida que me acercaba, noté que su aspecto era inquietante, su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos reflejaban una mirada vacía y desolada. Su cabello, normalmente brillante y saludable, estaba enmarañado y sucio. Cada paso que daba parecía hacer que la distancia entre nosotros se alargara aún más, como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Laura comenzó a hablar, pero sus palabras eran incoherentes y voces distorsionadas en lugar de frases claras. Un aire gélido me envolvió, y el parque, que antes parecía tranquilo, comenzó a llenarse de sonidos inquietantes y murmullos que no podía identificar. La sensación de que alguien o algo estaba observándome se intensificó, y una fuerza invisible parecía empujarme hacia Laura. Sentí un pánico indescriptible y logré darme la vuelta, corriendo a toda prisa hacia la salida del parque. Al llegar a casa, temblando y con el corazón aún acelerado, decidí revisar mi teléfono para entender lo que había pasado. Descubrí mensajes nuevos en mi bandeja de entrada, enviados desde la cuenta de Laura. El contenido de los mensajes era desconcertante, hablaban de cosas que solo Laura sabía y detallaban el accidente que había sufrido aquella misma tarde. Cada mensaje estaba fechado en el día de su muerte, y el último mensaje contenía un aviso escalofriante: no estoy sola. Ellos están conmigo. Un frío helado recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que los mensajes no solo eran una broma cruel, sino un grito desesperado de una amiga atrapada entre dos mundos. La sensación de terror se apoderó de mí cuando comprendí que la cita en el parque había sido una trampa macabra, una forma de advertirme sobre algo mucho más oscuro. No pude dormir esa noche, y desde entonces, cada vez que miro mi teléfono o recibo un mensaje, me pregunto si alguna vez escaparé de la sombra que me sigue. Esa noche dejó una marca imborrable en mi vida. El parque, que solía ser un refugio de nostalgia y buenos recuerdos, se convirtió en un lugar de horror y desesperación. Aún hoy, cada vez que paso por allí, me pregunto si Laura sigue esperando, atrapada en una eternidad de oscuridad, y si la próxima vez que alguien reciba un mensaje de una amiga perdida, será un recordatorio de que el mundo digital puede ser un portal hacia el terror más absoluto. Quiero compartir con ustedes una experiencia que se ha convertido en mi peor pesadilla. Todo comenzó hace unos meses cuando conocí a un hombre encantador a través de una app de citas. Parecía tenerlo todo: carisma, inteligencia y una simpatía que lo hacía irresistible. Después de un par de semanas de conversaciones y citas casuales, me invitó a pasar un fin de semana en su casa, que se encontraba en una zona aislada a las afueras de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. La casa era imponente, con una arquitectura clásica que me hizo sentir como si estuviera en una novela gótica. Los muebles eran elegantes, pero había algo inquietante en el ambiente, un silencio abrumador que parecía pesar en el aire. Durante la primera noche, mientras estábamos en la sala, noté que las paredes estaban decoradas con viejas fotografías en blanco y negro. En cada una de ellas, él aparecía acompañado por una mujer que no reconocía. Cuando le pregunté sobre ella, su rostro se tornó grave, y su evasiva respuesta me dejó una sensación incómoda. Trató de restarle importancia, pero no pude evitar notar un cambio en su comportamiento. A medida que avanzaba la noche, los ruidos comenzaron: crujidos inexplicables provenientes de las paredes, sonidos tenues que parecían flotar en el aire, y una frialdad que no correspondía a la temperatura exterior. A pesar de los intentos por tranquilizarme, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí explorar la casa por mi cuenta, en busca de distracción. Al entrar en una biblioteca polvorienta, descubrí un libro antiguo que llamó mi atención. Mientras hojeaba sus páginas, me topé con un diario desgastado escondido en una esquina. Al abrirlo, mi corazón se detuvo al leer la historia que contenía, una narración escalofriante sobre un trágico accidente que había ocurrido en esa misma casa años atrás. Según el diario, él y su esposa habían muerto en circunstancias horribles,
atrapados en la casa en una noche como la presente. Los detalles del relato coincidían espantosamente con las fotografías en las paredes y los ruidos que había estado escuchando. El terror se apoderó de mí cuando comencé a escuchar pasos y risas provenientes de los rincones de la casa, como si los habitantes del pasado estuvieran celebrando mi presencia. Intenté escapar, pero al llegar a la puerta de mi habitación, ésta se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear erráticamente. El aire se volvió gélido, y una fuerza invisible parecía empujarme hacia el centro de la habitación. El sonido de risas y murmullos se intensificó, mezclándose con una sensación de desesperación y pánico que casi me ahoga. Desesperada, busqué una salida. Las ventanas estaban cerradas herméticamente y las puertas parecían estar selladas por una fuerza sobrenatural. En un último intento por salvarme, encontré una ventana rota en el sótano y me arrastré a través de ella, sintiendo los vidrios afilados cortando mi piel. Corrí a través del jardín oscuro, sin atreverme a mirar atrás, mientras el sonido de los ecos y los gritos se desvanecía lentamente. Pero los ecos no cesaron, incluso ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar esos murmullos y risas malignas, como si la casa estuviera aún tratando de atraparme. La sensación de ser observado nunca me ha abandonado, y el miedo a volver a ver esos rostros en las sombras me persigue cada día. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.